Y doy inicio. Listo. Hola, buenos días. Soy Elvis Canino, este espacio de los lunes, en nuevo horario, una taza de esperanza. Y con este tema de hoy, el poder de equivocarse, el poder del error. Me atrevería a decir, a llamarle también el poder de los fracasos. Porque nos han enseñado, vivimos sumergidos en una cultura del éxito, del el logro, de lo bueno y lo malo, de que fallar o no lograr las expectativas es algo condenable, es algo malo, nos invalida. Bueno, y basta revisar cómo funciona el sistema educativo, cómo la equivocación se ve como lo defectuoso, cómo podemos ser etiquetados de ineptos, de poco hábiles, de poco inteligentes por el fallar cuando el error es la clave, la verdadera clave, el verdadero punto fuerte del aprendizaje. Porque cuando nos equivocamos, aprendemos. Y si nos equivocamos muchas veces, aprendemos mucho. Desaprendemos también. Porque una de las cosas maravillosas del error, de la equivocación, es que soltamos supuestos deber ser, supuestas maneras correctas de hacer las cosas, supuestas verdades. No siempre consciente de ello, pero lo hacemos. Equivocarse es a veces transgredir aquello que nos convencieron de que era la manera correcta de hacer o ver las cosas. Equivocarse, fallar, es aprender una manera de no hacer cosas o no reaccionar a las cosas. Es aprender a mirar las cosas, los eventos y a nosotros mismos de una perspectiva distinta. Desde el error podemos ver nuestras más grandes cualidades, podemos ver nuestra esencia. Desde el equivocarnos podemos experimentar y dejar salir, incluso conocer nuestras verdaderas potencialidades, nuestros dones, nuestras habilidades, aquellas que estaban adormecidas porque se suponía que todo funcionaba en lo correcto y porque es más cómodo estar allí, estar en el bienestar, que las cosas fluyan, que no haya conflictos. Es más cómodo y más agradable el estar sin problemas, el no estar experimentando fracasos, el no estar experimentando frustración, por supuesto. Pero realmente esa comodidad nos lleva a qué? Nos permite crecer, nos permite evolucionar, nos permite conocernos. A lo mejor en ciertos aspectos sí, algunos puntos, porque tampoco es que el bienestar es antagónico o está mal. Esto de estar bien o mal siempre es cuestión de perspectiva, de paradigmas, de cómo nos han enseñado a ver el mundo. Fíjense que a mí me gusta mucho una anécdota de Alva Edison sobre los errores en la creación de la bombilla, cuando le preguntan con sarcasmo que se sentía equivocarse tantas veces, y él responde que bien, porque aprendió ese mismo número de veces de no hacer lo que estaba haciendo, y eso obviamente lo llevó al resultado que estaba buscando. Equivocarse, más que una tara, más que una maldición, suele ser a veces el inicio, a veces casi siempre el inicio de algo en nuestras vidas. Los errores nos llevan justamente al cuestionarnos realmente dónde estamos y quiénes somos, qué es lo que queremos. A veces cuando perdemos la comodidad, en esas ocasiones, solamente allí es que nos preguntamos realmente hacia dónde queremos ir, qué es lo que necesitamos o queremos en la vida, de la vida para nosotros, qué es lo que queremos realmente hacer, dónde queremos estar. Equivocarse es tan importante, pero también tan subestimado, que se han inventado términos para calificar a las personas que cometen permanentemente errores que son frustrantes y castrantes, paralizantes, obviamente también. Fracasado, por ejemplo. Qué horrible es escuchar esto. ¿Saben qué es horrible también? Que es muy negativo escucharlo hacia niños y escucharlo de los seres queridos de estos niños y de las personas que se supone que tienen que orientar a estos niños y guiarles en la vida. Como educadores, profesionales de la salud, sí, lo han hecho muchas veces. Yo he ayudado a personas a desbloquear traumas generados en su infancia
en una sola situación por alguien, especialmente alguien jerárquicamente a cargo, por ejemplo un maestro, una maestra, algún tipo de educador cual sea, haciendo un comentario vergonzoso, negativo y destructivo hacia este niño o niña. Yo lo he visto. Personas que, por ejemplo, no pueden comunicar lo que sienten porque alguien les dijo que estaban mal, que esas personas estaban mal, que su manera de hacer, que su manera de actuar, que su manera de hablar era mediocre, era negativas, era de perdedor y sabrá Dios cuántas etiquetas más. Yo lo he visto. He visto los traumas que hay detrás de este tipo de acción sin intención, en teoría y aparentemente. Y en realidad lo es sin intención de destruir, pero conscientemente, inconscientemente hay una necesidad de devolver lo que esa persona seguramente recibió también de alguien. Las frases limitantes fundamentadas en mis propias incapacidades, en mis propias negativas a darme permiso de hacer algo, también destruye vidas. Me gusta también la experiencia de Stephen King, el escritor, que quienes me conocen saben que es uno de mis escritores favoritos. En la primaria, cuando hacía cuentos de terror, ya los hacía para sus compañeros y de ciencia ficción especialmente, pero vinculada al terror, a los cómics que leía, a las películas que él veía, y sus compañeros se los compraban y un día lo descubre la maestra y le dice que ese talento que tiene lo está desperdiciando, que lo debería usar en algo más positivo, más constructivo, y es un señor que hasta el sol de hoy vive de ello y ha sido conocido, reconocido y parte de la cultura en Occidente, en la literatura y el cine, que tiene que ver con, bueno, aunque realmente no solo escribe de terror, pero sí es este señor. Entonces lo que esta persona decía que era un desperdicio de sus dones, en realidad era un ejercer su cualidad de la manera en que él sentía que debía ejercerla. Eso pasa todo el tiempo. Y por eso es que el diferenciar, el equivocarnos del fracaso es importantísimo y fundamental. Cuando nos equivocamos, cuando algo no sale como queríamos, podemos aprender muchísimo de nosotros mismos y de nuestra fuerza incluso. En los momentos más oscuros es cuando más nos vemos obligados a sacar eso que teníamos a veces adormecido, anestesiado allí por la comodidad. A veces también nos sentimos utilizados por los demás. Yo lo he vivido muchas veces. Me imagino que más de uno de los que esté oyendo esto en este momento o lo escuchen diferido se siente identificado con esto. Cuando se nos acercan personas porque estamos en una determinada posición, en un determinado cargo, en una determinada institución, se nos acercan, entran allí, logran algo, logran conocer a alguien, logran entrar a algo y después nos dan una patada. Eso se puede ver como algo muy desagradable, pero eso también nos enseña. Y no es que nos enseña, la próxima vez voy a estar atento a la defensiva, no, también nos enseñan a valorarnos, a darnos nuestro lugar y a aprender a decir, a desaprender, a decir no. Porque eso también tiene mucho que ver con la infancia, con la crianza y la educación en la infancia. El que siempre tenemos que decir sí, porque eso es lo que nos hace buenos. Decir sí a los demás, estar siempre disponible, eso me hace buena persona. No. Eso más bien me hace, en la mayoría de los casos, ser desleal conmigo mismo, ser irrespetuoso hacia mí mismo. Aprender a decir no es una manera de liberarme de esa imposición del tener que siempre estar disponible y siempre tener que dar para que los demás me consideren que soy digno, que soy grato, que soy bueno, que soy buena persona. Es difícil, por supuesto. Tenemos demasiadas capas de programación y demasiadas capas de información que nos han condicionado para responder de esa manera. Que nos traicionen puede ser doloroso, pero también puede ser un gran aprendizaje y un gran desaprendizaje en la vida. Eso nos tiene que hacer malas personas en el sentido de cómo la sociedad califica lo bueno y lo malo. Nos tiene que hacer amargados, paranoicos. No, podemos seguir siendo amables, podemos seguir siendo
estando abiertos para ayudar a los demás cada vez más, pero conscientes de cuándo deseamos dar eso que se nos solicita y cuándo lo estamos haciendo porque se supone que es el deber ser. Eso es lo que va dando la diferencia entre el ser utilizados por los demás y el dar porque nos nace dar. Y a ese punto nos va llevando todas las equivocaciones que podamos haber cometido. ¿Hay que vivir muchas o pocas equivocaciones? Eso depende y es algo muy subjetivo. Cada quien tiene que vivir su propio proceso de la manera que le corresponda. Pero lo que sí yo puedo decir con total responsabilidad es que todas las personas que aparecen en nuestra vida, incluidas esas que nos han traicionado, utilizado, manipulado, condenado, etiquetado, son maestros y maestras que por alguna razón y de alguna manera nos están ayudando también a ese aprendizaje y a ese crecimiento. Sí. Incluso las personas que nos han hecho muchísimo daño, que nos han lacerado directamente con intención, son maestros. Obviamente eso es chocante y es desagradable mirarlo de entrada en cualquier situación donde hayamos sido afectados directamente. Pero el tiempo es el que nos va dando ese estado de conciencia requerido para poder mirarlo de esa manera. Y cuando llegamos allí, miren, nada más agradable que eso. Reconocer qué y quiénes nos han ayudado a estar donde estamos es una manera también de ser conscientes y coherentes con la vida. La incoherencia, que es la madre de los problemas, incluidos los problemas de salud, sí, la incoherencia, ese choque entre lo que sentimos, pensamos, decimos y queremos o necesitamos hacer o decir o experimentar en la vida. Esa es la madre de los conflictos. Si no, revisen sus vidas, hagan un inventario y ya no tienen que darme la razón. Me pueden compartir sus experiencias, pero se lo digo con total responsabilidad. La mayoría de las enfermedades físicas, yo digo las mayorías, pues yo me atrevería a decir que todas nacen en la incoherencia. Porque no hay nada más tóxico que la incomodidad, el veneno que se nos genera adentro cuando estamos haciendo algo que no corresponde con lo que necesitamos y deseamos realmente hacer. Y casi siempre es por el hecho de complacer a los demás, por el hecho de ser buenos, por la mentira de que por eso nos quieren y somos aceptados, y porque se supone que eso es lo que debe ser. No. Entonces equivocarse es fundamental para conocerse, equivocarse es fundamental para descubrirse a uno mismo, y equivocarse es fundamental y absolutamente necesario para crecer y avanzar en la vida. Se los dice alguien a quien le consta. Cualquier comentario, pregunta que me quieran hacer en la transmisión, la pueden hacer ahí en los mensajes posteriores. Esto también se va a montar a YouTube como siempre, pero les quiero dejar con esa reflexión. Nada más poderoso que el error y la equivocación. Nada más se parece más a un real caldo de cultivo de la mejor versión de nosotros que las equivocaciones y los errores cometidos en la vida. Y pocos maestros son tan valiosos en nuestra vida que aquellas personas que piensan que pueden aprovecharse de nosotros, engañarnos y hacernos daño, cuando realmente nos están ayudando a descubrir eso que en la comodidad habría sido imposible que viéramos de nosotros mismos. Gracias, nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Saludos.